Muy buenas noches. El doctor Juan Daniel Oviedo, director del DANE, entregó hace pocos minutos el resultado de la inflación el mes pasado. Subió un poco con respecto al anterior. Doctor Oviedo, muy buenas noches. Gracias por aceptar esta invitación. Resultados de la encuesta, inflación el mes pasado. Muy buenas noches, Yamit, un saludo muy especial a toda la audiencia. Aquí acabamos de presentar que la inflación mensual para septiembre en todo el país fue del 0.32%, una inflación que es 9 puntos básicos superior a la inflación de septiembre de 2019, pero que particularmente, Yamit, tiene una sorpresa, y es que está muy cerca del máximo de las expectativas de la inflación, porque buena parte de los analistas estaban esperando una inflación mensual de 0.11%. Sin embargo, la inflación anual sigue estando por debajo del 2% y a septiembre se ubica en el 1.97%. Y doctor Oviedo, ¿cuáles fueron los gastos de la población que más subieron el mes pasado? Bueno, particularmente en el mes de septiembre tenemos que la sorpresa o el elemento alcista más importante de la inflación estuvo asociado con los servicios públicos domiciliarios, específicamente, Yamit, en algunas ciudades como por ejemplo Bogotá, se venían implementando durante los meses del confinamiento descuentos por pronto pago o subsidios más fuertes para los estratos 1 y 2 que se han venido levantando y por consiguiente representan de esos 32 puntos básicos de la inflación mensual, 12 fueron aportados por el incremento de las tarifas de energía eléctrica, que no es un incremento sino un retorno a las formas como se tarificaba el servicio antes de las medidas de confinamiento. Lo mismo sucede con el acueducto y el alcantarillado, mientras que el gas natural, gracias a una resolución del Ministerio de Minas y Energía, aportó 5 puntos básicos negativos al comportamiento de la inflación. Adicionalmente, Yamit, en este mes estamos viendo el efecto final, llamémoslo así, de retorno al cobro de IVA a los servicios de telefonía móvil que habían sido exentos en el marco de la emergencia sanitaria hasta mediados de agosto de este año. Y por último, en el caso del transporte, Yamit, el transporte intermunicipal está teniendo una variación de tarifas mensual cercana al 25%, porque las empresas de transporte intermunicipal, como tienen que garantizar el distanciamiento físico de sus pasajeros y los protocolos sanitarios, están cobrando tarifas mucho más altas de las que se venían cobrando antes de la situación de confinamiento. Esos son en esencia los principales productos que están generando alzas en el comportamiento de la inflación. Y por el lado de las restas, para concluir, está en primer lugar las tarifas de educación técnica, tecnológica y universitaria. Como usted lo sabe, la disminución de ingresos de los hogares lleva a que algunos hogares tomen la decisión de apartar a sus hijos del sistema de educación superior. Por eso el sistema de educación superior ha respondido con descuentos en las matrículas que acumulan o que se ubican alrededor del 12%. Y finalmente, productos como el arroz y la papa están explicando variaciones negativas en la inflación de alimentos. Ese sería el panorama general de lo que estamos viendo en la inflación de septiembre, Yamit. Y los arriendos, ¿no? Los arriendos. Los arriendos particularmente, Yamit, como tenemos una situación en la que muchos hogares han abandonado sus lugares de habitación en arriendo, estamos en una situación de sobreoferta en donde los arriendos tuvieron prácticamente una estabilidad y aportaron 0 puntos redondeados al comportamiento de la inflación. Es decir, que tenemos una sobreoferta de activos residenciales para ser arrendados y por eso, si bien a comienzos de año los arriendos aportaban 7 u 8 puntos del comportamiento de la inflación, en el mes de septiembre no están aportando ningún punto. Ok, ¿y cuál fue la ciudad que más inflación tuvo, doctor Oviedo?
Bueno, Yamit, cuando nosotros queremos desagregar el comportamiento de la inflación según los centros urbanos, tenemos que, para el caso particular de Montería, estamos observando la mayor inflación, una inflación de casi el 2.24% mensual, pero ahí particularmente es donde quisiéramos hacer algo de pedagogía y es el efecto de que en Montería durante muchos meses las tarifas de acueducto, alcantarillado y aseo estuvieran prácticamente cercanas a la gratuidad. Entonces, una vez se levanta esa política que seguramente fue muy beneficiosa para los hogares de Montería, tomada por la administración municipal, pues rápidamente por efecto matemático pasar de una tarifa casi que gratuita a la tarifa que se cobraba en febrero o en enero, lleva a que tengamos unos incrementos muy importantes que son los que explican en su totalidad el hecho de que Montería haya tenido la mayor inflación de todas las ciudades. Ahora mira, doctor Oviedo, mi pregunta final. Una inflación del 0.32% es relativamente baja. Eso lo que muestra es que la gente en general todavía no tiene un adecuado poder adquisitivo, es decir, no hay demanda. Bueno, particularmente esa inflación que es positiva, después de varios meses, casi 3 o 4, que llevábamos inflaciones mensuales negativas, lo que significa es que septiembre está marcando un mes de retorno a la situación de pre-confinamiento, pero como usted lo menciona, con unos hogares debilitados desde la perspectiva de sus ingresos. Todavía, a pesar de que tuvimos relativamente buenas noticias en relación con el mercado laboral la semana pasada, todavía la pandemia nos dejó con 8 puntos de más de desempleo y con casi una cuarta parte de los ingresos o de los hogares, sin generar ingresos, pues eso lleva a que todavía tengamos una inflación que es relativamente señal de que la demanda puede estar debilitada. Sin embargo, el hecho de que haya vuelto a ser positiva la inflación mensual es una señal de retorno a la normalidad y al comportamiento tradicional de los precios asociados con los servicios públicos, los alimentos al interior del hogar, el transporte y sobre todo un elemento que ha sido muy importante y que estamos incorporando en el DANE en otras medidas, que es la comida por fuera del hogar. En la medida en que los hogares colombianos están trabajando, comen más comida fuera del hogar y por consiguiente debe reconocerse su aporte al comportamiento de la inflación. Pues qué bueno, doctor Oviedo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Muy amable ha sido usted y a ustedes televidentes también un gentilez por su sintonía. Los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CBI. Mil gracias, doctor Oviedo.